Ahora, jóvenes, vamos a solucionar la práctica de la choza millonaria. Es una casa de cambio donde nosotros simulamos el registro de las transacciones que se realizan en una casa de cambio. Está constituido por la hoja de estadística, la hoja de comprobante y el modelo, que es cómo debería quedar la choza de cambio. La choza de cambio dice que debería tener este tipo de letra, estos formatos, rellenos, bordes y obviamente lo más importante, los cálculos. ¿Por qué? Porque una hoja de cálculo que no tenga fórmulas, no tenga cálculos, no tiene sentido de ser. Porque para eso lo hacemos en Word, ¿me entiende? Entonces necesitamos sistematizar de alguna manera el proceso de cálculo. Entonces los software de hoja electrónica como Excel necesitan, o su propósito es poder sistematizar los cálculos, las formulaciones y todo eso. Veo aquí y me dice así que debo combinar y centrar con una fuente Arial Ronder MT con bol, con tamaño 18, relleno y color más. Entonces selecciono esto hasta la columna G, así, y luego combino y centro. Luego me dice tamaño 18, cambio aquí el tamaño a 18. Me dice que debería ser Arial Ball, entonces por aquí está Ball Ronder, coloco eso. El color, puedo colocar cualquier color, pero nosotros le vamos a colocar un color verdecito especial. Así que desde por aquí cargo el color verde que generalmente nos identifica, ¿sí? Luego me dice aquí que debe escribir su apellido y su nombre. Entonces hago doble clic y aquí coloco Jiménez Ruiz Beima. Luego me dice aquí que debo escribir la función hoy y aplicar el formato de celda, por ejemplo, dice, ¿no? Ese de aquí. Y más abajito me muestra cómo debería escribirlo ese formato cuando esté codificándolo. Entonces hago un clic aquí y coloco igual hoy. Estas funciones le he pedido que lo vaya revisando en los materiales. Entonces me muestra de esta manera y yo tengo que aplicar el formato de celda correspondiente para que me muestre el día abreviado, el día con 2 dígitos, el mes abreviado y el año con 4 dígitos. Para eso hago clic derecho y luego voy a formato de celda y en formato de celda voy a personalizada. En personalizada borro el tipo y aquí coloco el día con D, 1, 2, 3, abreviado, el día con número 1, 2, luego dice un guión, el mes abreviado 1, 2, 3M, guión, y el año abreviado, perdón, el año con 4 dígitos, 4A. En algunos equipos jóvenes no es con A, es con la letra Y, porque viene del inglés year o año, ¿sí? Entonces, una vez que he hecho eso, pulso clic en el botón aceptar. Y con eso yo ya he hecho eso. Vamos a hacer uno más y luego practican. ¿Estamos de acuerdo? Uno más. Entonces me dice ahora que debo ocupar la función ahora, aplicar el formato de celda. Por ejemplo, dice, ¿no? Para que salga en la hora, minuto y segundo con 2 dígitos. La función se llama ahora. Y ahora es una función que me permite a mí generar la hora y la fecha del sistema. Mire, no es como la función hoy que solamente devuelve la fecha. Hay una diferencia entre estas dos funciones. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colocar el formato hora, minuto y segundo. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, formato de celda, voy a personalizada, borro todo esto y escribo HH, 2 puntitos parados, MM de minuto, 2 puntitos parados, SS y luego le hago clic en aceptar. Eso debo hacerlo en tipo y en la categoría personalizada. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con la resolución de esta práctica. Voy al modelo.
El modelo me dice que que este texto debe estar alineado a la izquierda y debe tener un relleno de color amarillito y un color celestito bajo los tipos de cambio. Entonces vamos a hacer eso. Primeramente selecciono los textos y hago clic en el botón alinear a la izquierda. Primer paso. Segundo paso, me dice que esto debe ser de color amarillito. Entonces ese amarillito no está visible en la papeleta de colores. Yo tengo que ir a la papeleta estándar, ¿sí? Y en esa papeleta estándar elijo el color amarillo. Este es el color amarillo que normalmente ocupamos para eso. Luego, si ese está muy suavecito, vuelve a entrar a la papelera estándar y elige este de más abajito que es más amarillito todavía, ¿sí? Usted elige el que mejor, con el que mejor se identifique, visualice, y este sería el azulito que le vamos a colocar. Mire, ahí está el amarillito y el azulito. Veamos si está yendo bien, por buen camino. Ahora vamos a colocar los bordes. Mire, estos bordes vamos a colocar. Y los bordes, hay un bordes suavecitos, delgaditos, y hay bordes también gruesecitos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Volvemos aquí y primeramente seleccionamos con un clic continuo toda la tabla. Toda la tabla más una filita. Puede hacer más dos filas, no hay problema, pero suficiente con que sea más una filita. Así lo tiene que hacer. Luego hace un clic derecho, le dice formato de celda, va donde dice borde y en borde coloca lo siguiente. Primero elige un color. En este caso nuestro color es verde. Debajo de ninguno está el borde suavecito, el que le había dicho. Ese borde me encanta. ¿Por qué? Porque ese borde no cansa la vista como los otros bordes. ¿Están de acuerdo? Yo he trabajado muchas horas con Excel calculando, sumando, haciendo análisis y la vista cansa. Y ese borde es el que menos cansancio me ha producido. El de abajito ninguno. Entonces, mire, sale así de suavecito el borde. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora me dice que debo colocar el borde gruesecito aquí arriba con unos rellenos. Mire, entonces primero vamos a colocar el borde gruesecito. Selecciono y puedo también colocarlo desde aquí. Mire, hago clic en este botón, le digo más bordes. Hay varias maneras de colocarlo. Llego al mismo lugar, elijo el borde gruesecito, aplico al contorno, aplico al interior y le digo aceptar. Entonces ya está, el borde gruesecito. Ahora tenemos que colocar, ¿qué cosa? El relleno. Fíjese que verde es desde monto en dólares hasta número. Entonces vamos a colocar eso. Selecciono desde monto en dólares y vengo a elegir el bordecito suavecito. Entonces puedo elegir este de aquí o este de aquí. Vamos a colocar este de aquí. Ahora me dice que el cambio en dólares es naranjita y el otro un celeste fuertecito, porque los encabezados tienen que ser más fuertecitos su color, por estética. Entonces, este es el naranjita fuertecito y este es el celeste fuertecito. Mire, el de aquí. Entonces, con eso, mire, ya hemos colocado los bordes, hemos colocado el relleno. Ahora le toca realizar la tarea a usted. Bien, tiene que llegar hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que hacer hasta ahí. Está bien por hacerlo, no más de 2 minutos. Eso es lo que debería calcular, ¿sí? Que se aproxime su color porque en otro caso podamos necesitar y dar una regla al otro lado porque como un minuto de la mejor manera de guiar su color. Por eso que hemos colocado esos colores. No siempre, no solamente
revisen los materiales, los nombres, las funciones, por favor, creo que no me están leyendo los. Sí, tienen que revisar los materiales, ahí está clarísimo, lo dice. ¿Qué función vamos a hacer? ¿Podemos continuar? ¿Falta? No se salga mucho de esos colores, sí, porque son colores no va a ser para identificar columnas. ¿Lo necesito? Sí, ese. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Ya me deben haber llegado bien. ¿No, verdad? Entra, ¿sí? Bien. Ahí trabaja, por favor, ¿no? Ahora, si no, trabaja con alguien. Ustedes sí. Yo personalmente prefiero que trabajen a veces entre dos, porque entre dos se ayudan a avanzar más rápido. Obviamente comparten también el equipo, no es ahora te toca, a mí me toca, ¿no? Así. Pero, ustedes sí, el otro grupo que sigue después de esto es llanísimo. Eso ya entre cuatro lo hacemos central. Mentira. Pero es muy lleno, ¿sí? Bien, entonces voy a continuar. Nos tocaría hacer esta parte de aquí ya. Los colores, la numeración, ¿no? Colocar el formato numérico, de esto que aparezca con decimales, todo. Esa parte haríamos ya nomás, ¿sí? Entonces nos concentramos en este modelo y vamos a hacer eso. Bueno, vuelvo a grabar. Así que atienda primero y luego usted lo hace. Papá, rapidísimo, ¿sí? Si quiere se apunta, todo lo que quiera. Vamos, háganlo jóvenes, a ver. Ahora les toca a ustedes. Si ya está hecho, súper. Hay alguien que necesita que le espere un poquito, y a lo mejor les preguntaré así. Si no me han podido seguir, ¿puedo continuar? Mejor así continuamos, ¿sí? ¿Puedo continuar? Ya. Si hay alguien que no ha podido seguirme y estaba atendiendo, me dice, por favor, no me diga después de que no le esperé, que me fui, ya nomás, ¿no? Avanzando, ¿estamos de acuerdo? Por eso las prácticas se hacen en la clase. ¿Sí? Las prácticas se hacen en la clase. Y lo que falta, los detallitos lo hacen en otro horario. ¿Cuál es la pregunta? Esta marca aquí. La numeración automática, ya. Lo que hemos hecho es escribir el valor inicial, el valor siguiente, selecciono los dos números y hago doble clic, dos clics en el cuadro de copia, así. Y él lo hace. Por ejemplo, ese de la numeración automática, jóvenes, es muy utilizado, es muy útil. Imagínense que tenga que generar números de 1.000.000. ¿Será que usted puede escribir 1.000.000 de números? Ni llorando. Difícil, ¿me entiende? Por eso es que las técnicas que yo le enseño es para que usted sea productivo cuando trabaje con muchos datos. ¿Ah? Ya. A ver, ayúdenme. ¿Qué hacemos primero, jóvenes? Escribimos el
valor inicial. Después, el siguiente valor que va a generar, o sea, con su incremento. Seleccionamos y luego hacemos doble clic en el cuadro de copia y él se encarga de hacer esto. Bien, entonces jóvenes vamos a continuar con lo que es el cálculo de las fórmulas. Mire, aquí me dice qué es lo que debo hacer. Mire, ahí me dice. Y en esta parte vamos a hacer uso de lo que es la referencia de celda absoluta. Eso está en el material, ¿sí? Por eso yo le pido por favor encarecidamente que lo lea, porque si usted me quiere hacer de memoria, ¿sí? Lo va a hacer, pero no va a tener el apoyo teórico, conceptos teóricos. Mire, porque aquí le da al pie de la letra, le dice cómo debe hacer cada una cosa. Miren, referencia de celda, le está diciendo que hay referencias de celda relativas, absolutas, y si absoluta ocupa pesos. Miren, esta práctica es la que vamos a hacer, ¿sí? Está vinculada con esta teoría la práctica que vamos a realizar. Y aquí hay referencia a celda unidimensional, bidimensional, cuando es tridimensional y todo lo demás. Si no lo lee, le va a costar mucho querer entenderme lo que le voy hablando. Nosotros ocupamos una técnica de aprendizaje que se llama aula invertida. ¿Qué significa eso? Yo le doy los contenidos para que usted trate de entenderlo. Al otro día le le ayudo en lo que no ha podido entender y ponemos en práctica. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no funciona. No estamos en la época cuando el profesor le dictaba, ¿no? Yo igual dictaba a mis estudiantes en su momento, ¿sí? Los conceptos, porque no había materiales de aprendizaje como hoy en día hay. No existía. Por eso el profesor era la única fuente de aprendizaje. Él era una biblioteca andante antes, ¿no? Mis profesores igual así eran, unos tipazos. No necesitaban nada más que un marcador y un borrador y una pizarra para enseñar todas las lecciones, a lo menos en la universidad. Pero cuando vino la pandemia, ¿qué pasó con esa técnica o esa metodología de enseñanza? Cayó, ¿me entienden, no? Y hubo muchos problemas, crisis hubo en la educación boliviana, que al extremo, ¿qué tuvo que hacer el ministro de Educación, jóvenes? Tuvo que clausurar el año escolar. Los docentes muchos renunciaron por la impotencia, no por lo que no sabían, sino por lo que no sabían cómo adecuarse a los nuevos cambios, jóvenes. Fue terrible, terrible, fue un impacto psicológico muy fuerte en muchas personas, jóvenes. Lo mismo en la parte laboral. ¿Cómo trabajar de forma remota? ¿Cómo hacerlo cuando nunca me gustó utilizar una computadora? Bien, jóvenes, estamos cerca del horario ya del receso. Una opción que nos demos unos minutitos para terminar esa parte, pero un poquito largo esa parte. Y la otra es que vayamos al receso. Prefiero que vayamos al receso. ¿Sí? ¿Vamos al receso? ¿O quieren que hagamos hasta ahí esa fórmula más? ¿Esa fórmula más? Ya. Esa fórmula más dice, no sé, ya. Bueno, ni modo. Ya. 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 Entonces vamos a hacer esta fórmula más. Vamos a grabar eso y luego, a manera que vayan terminando, van saliendo al receso. ¿Está bien? Ya. Vamos. Entonces, conforme vayan terminando, van saliendo al descanso. ¿Está bien? Vamos, de una vez. No se olvide de guardar, por favor. Nunca le van a decir, cuando vaya a trabajar, jóvenes, difícilmente le van a decir, esto tiene que ser congelado. Aquí tiene que reducirlo. ¿Está de acuerdo? Desde esta esquina, porque mis datos están aquí, se van a pasar a toda la zona seleccionada de la seleccionar siempre del medio para abajo.
Si ha acabado, vamos al descanso. 5 minutos. Vamos, jóvenes. Las evaluaciones, ¿cómo van a ser? ¿Individuales o grupales? Individual normalmente, ¿sí? A no ser que hagamos casos para que sea grupal. Por el momento es individual. Listen, ¿Sí? ¿tiene una llavecita para abrir una lata? ¿Cómo? ¿Tiene un destornillador? No, no tengo. No tengo nada. Que mi disco duro es muy grande y se mueve. Y se salió del disco duro. Ah, ya, ya. No sé si... Ya. Pero se está moviendo, entonces tendría que buscarse un plastofor cuando le coloque la tapa Es que encima. tengo miedo de que se queme. Si es caliente el disco duro, se puede... No, no, no es que no me lo coloca largo, se coloca una tirita nomás en las orillitas. No, no pasa nada. No, no. Plastofor no la coloca esponja así, ¿no? Plastofor. Pero hay esponjas que son térmicas, porque acá se materian bien. En que recién pude cargarle la plataforma. Ya. Bien. Vamos. Vamos al descanso.
Ya está. ¿Ya está? Ah, más frío, sí, pero ahorita se calienta. Bueno, entonces ya hemos terminado, jóvenes, todo lo vinculado. ¿No puedes cerrar la puertita, por favor? Todo lo relacionado con lo que es la hoja de la casa de cambio. Ahora nos tocaría la parte de estadística. Y obviamente aquí necesitamos utilizar, digamos, ¿no?, estas funciones que nos están proponiendo. En la parte derecha están las funciones que debería utilizar para cada una de las filas que le está pidiendo que calcule. También hay mensajes que se deja en cada celda que de cálculo. Entonces simplemente usted tiene que leer y ahí le está guiando qué es lo que debe hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces continuaremos pues con esa con el cálculo, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer unos cuantos y usted me va a decir cuál quiere que calculemos. No lo hago todo por si acaso, ¿sí? Porque esa parte es usted la que complementa y cuando yo reviso, abro el archivo y espero de que esté ya con todo, ¿sí? Y si no está con todo, obviamente no califica, digamos, ¿no?, el puntaje que habíamos dicho, bajará en algo. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer con la estadística del cliente. Usted va a elegir entre el cliente o el cambista. Uno de los dos se elige y el otro usted lo hace porque es lo mismo. Muy similar, ¿sí? Entonces, continuaremos. A ver, vamos a grabar eso. Ahora, jóvenes, les toca a ustedes hacer eso. Tienen que hacer de esto más. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que hacerlo ya nomás. Utilice estas funciones que le están hablando de estas columnas, de cada cual, de cada una de las columnas. Ahora, jóvenes, vamos a determinar los cálculos o vamos a calcular las fórmulas para el cuadro estadístico de consulta cliente o el cuadro estadística de consulta del cambista. Ustedes me dicen, ¿para cuál hacemos? ¿Cliente o cambista? Cliente. Entonces, el del cliente es bien interesante porque en este caso el cliente viene y le dice, ¿no?, de que ella es la mejor cambista, pero la mejor cliente, viene donde el cambista y le dice con la finalidad de que pueda favorecerse con el valor del cambio en boliviano. Entonces, el que le está atendiendo lo que hace es escribir su nombre en esa casilla de aquí del cliente y debería darle todos los datos vinculados con las transacciones que ha hecho el cliente. Y con eso él va a determinar si realmente tiene razón de que es una buena cliente o no es una buena cliente y hacerle o no hacerle el cambio. Fíjese que esto lo hace con todo el histórico de transacciones que ha hecho el cliente. ¿Estamos de acuerdo? Primero él quiere saber el número de cambios, ¿sí? Y dice que debe ocupar el contar sí para que le cuente los números de cambio de Pedro Flores. Puede ser de cualquier otro cliente. Aquí está los parámetros. Dice que debe haber como primer parámetro el rango para el criterio y luego el criterio. Son dos parámetros que se deben enviar. Entonces, sabiendo eso, yo escribo la función contar.sí, abro paréntesis y me dice que debo darle el rango para el criterio. El rango del criterio es de la columna cliente, ¿no? ¿Sí? De la columna cliente las veces que ha venido Pedro Flores. ¿Estamos de acuerdo? Para este de aquí. Entonces, el rango de criterio sería la columna cliente.
agarramos, seleccionamos, más una filita más, punto y coma, luego me dice que debo darle el criterio, mire, y el criterio es el dato que yo voy a escribir en esta celda aquí, mire, ese dato, porque eso es lo que va a verificar y va a contar todas las coincidencias para Pedro Flores. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Dice que Pedro Flores una sola vez vino por la casa de cambio. Eso dice. Vamos a ver, vamos a colocar Rosantelo. A ver, ¿qué tal? ¿Qué nos dice de Rosantelo? Entonces, cuando Pedro Flores me dice que es el cliente que más viene, mentira, debe ser otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Pero por aquí solamente viene una vez. Entonces escribo aquí Rosa Antelo. Y dice que Rosa Antelo ha venido 6 veces. No, pues, 6 veces son 6 veces, ¿me entienden, no? Así que Rosa Antelo puede ser considerado ya una buena cliente. A ver, vamos a ver. Hay un cliente que se llama Weimar Jiménez, si no me equivoco. A ver, Jiménez. Y dice que Weimar Jiménez, tal como está escrito, no ha venido nunca. Entonces después me dice, mira, ¿sabe qué? Creo que está escribiendo mal mi nombre, porque es Jiménez con tilde, le digo. Ah, ya, está bien, mes. Entonces coloca con tilde y me dice Weimar Jiménez, pero además de eso es Ruiz más, de hecho. Ucha, qué complicado el tipo, ¿no? Fíjese que el sistema no lo cuenta, por eso este ejercicio está hecho de esa manera para que usted vea de que tiene que escribirlo completamente, pero bien. Entonces Weimar Jiménez Ruiz ha venido 2 veces, ese sí existe, lo otro no existe, ¿me entiende? Entonces dentro de los sistemas computacionales jóvenes, la exactitud de la transcripción o registro de los datos no debe fallar. No debe fallar. Este problema se da jóvenes en muchos lugares, por ejemplo, cuando escriben mal su nombre, todo lo demás, así que muchos pagos que usted realiza no se validan. Entonces, para evitar eso, se ocupan los números de carnet, números de registro, códigos de cliente y todo lo demás, para minimizar la probabilidad de falla. Entonces, ahora aquí dice que debemos calcular el total de cambiado en boliviano. Y para eso me sugiere ocupar la función sumar sí. Y sumar sí necesita 3 parámetros. El rango para el criterio y el rango que va a sumar. Entonces, colocamos así. Igual sumar punto sí. O sea, sumar sí se cumple esta condición donde el cliente, me está diciendo, donde el cliente, punto y coma, sea Weimar Jiménez, punto y coma, y si es así, debe sumar la columna cambiado en boliviano. Entonces, cambiado en boliviano, lo que hemos cambiado en boliviano. ¿Cuánto cambió el monto en boliviano? Este de aquí. ¿Listo? Y cierra paréntesis. Fíjese que el sistema me está pidiendo los datos. Lo único que yo hago es darle, nada más. ¿Sí? A manera que yo voy haciendo, él me va pidiendo. Ahora me dice cuál es el promedio que ha cambiado en boliviano. En vez de utilizar sumar sí, utilizo promedio sí y utilizo los mismos parámetros. Entonces lo único que va a cambiar es el nombre de la función. Promedio.sí. Y coloco, ¿qué tengo que colocar? El rango para el criterio. Entonces, el rango para el criterio es toda la columna monto, más una filita más, punto y coma. El criterio es la celda donde voy a escribir el nombre del cliente que voy a operar. Y luego me dice el rango de promedio, que es la columna en bolivianos, que ha ido a cambiar. Entonces, selecciono esa columna en bolivianos que ha cambiado. Listo, lo tengo allí, cierro paréntesis y pulso Enter. Me dice que hay una división entre 0. ¿Sí? Eso me dice. No sé, puede ser que esté mal la referencia celda, puede ser que esté mal la fórmula, puede ser varias cosas. Por lo tanto, una opción es volverlo a realizar. La otra opción es, digamos, ¿no?, que podamos verificar la columna si evidentemente hay. Lo que pasa es que Weimar Jiménez probablemente nunca ha cambiado en bolivianos. Más probable que sí. Entonces yo vengo a la columna de aquí y verifico visualmente. Veo dónde está Weimar Jiménez. A ver,
Weimar Jiménez, nada. Y aquí está. Por aquí hay en bolivianos y por aquí hay en dólares. Debería haberme salido. Lo más probable es de que me haya equivocado al entregarle la referencia. Entonces yo deduzco, debería haber salido algo. Borro esto, no lo corrija, bórrelo. Esa es la sugerencia. Igual coloca promedio.sí, abre paréntesis, viene, control inicio, selecciona los rangos, punto y coma, le pide el criterio, va donde está el criterio, que es Weimar Jiménez, punto y coma. Luego, jóvenes, tiene que darle el rango para el promedio, que es el mismo monto en bolivianos, control inicio, monto en boliviano, este de aquí, listo, selecciona, cierra paréntesis, pulsa enter. Ah, no, me había equivocado al seleccionar mis rangos. Entonces, ese ha sido el problema. Por eso no puede conformarse con el resultado que le muestre. Tiene que verificar, ¿sí? Tiene que verificar siempre. Ahora me dice que tengo que hacer el total cambiado en dólares. Es lo mismo que boliviano, nada más que en vez de trabajar con la columna bolivianos, voy a trabajar con la columna en dólares. Entonces, coloco igual, me dice que debo ocupar promedio, sumar sí, entonces sumar punto sí, abro paréntesis, me pide el rango para el criterio, el rango para el criterio es el cliente, la columna cliente, entonces selecciono punto y coma, me pide el criterio, o sea, en base a qué va a operar, en base al valor que está en esa celda, punto y coma, me dice ahora qué es lo que va a sumar la columna en dólares, lo que ha venido a cambiar en dólares, no lo que le hemos cambiado, sino lo que él ha traído de plata, ¿estamos de acuerdo? Selecciono esa columna y pulso enter, entonces ya me da. Ahora me dice que aquí tengo que calcular el promedio de cambiado en dólares. ¿Cómo lo hago? Igual, promedio, punto sí. Y en esta parte también tengo que darle el rango para el criterio, que es la columna cliente. ¿Por qué? Porque todos los cálculos estamos haciendo en función del cliente. Nos importa el cliente. Me pide el criterio y el criterio se encuentra en la hoja de estadística, que es el nombre del cliente. Ahora me pide el rango para poder determinar el promedio. El rango de promedio es la columna monto en dólares, porque va a calcular el promedio del monto en dólares, y pulso enter y ya lo tengo. Para finalizar, dice que esto deberíamos calcular la suma, dice total cambiado en bolivianos más el total cambiado en dólares. Convertir todo a boliviano. ¿Están de acuerdo? Cuando yo convierto todo a bolivianos, cuando he hecho los cambios a bolivianos de dólares a bolivianos, algo así, cuando he hecho este cambio de aquí, yo he ocupado esta celda. ¿Están de acuerdo? Entonces los cambios de bolivianos a dólares debería ocupar esta referencia de celda. Cuando tengo dólares y lo cambio a bolivianos, ocupo este otro cambio. No es lo mismo, que varía siempre en cierta cantidad de puntos. Entonces, eso es lo que debo tomar en cuenta para este ejercicio. Dice que sumamos todos los bolivianos y todo eso lo convertimos a dólares. Entonces, vamos a llevar de dólares a bolivianos. ¿Cuál ocupamos? De dólares a bolivianos, ¿cuál ocupamos? ¿Naranja o celeste? ¿Ah? ¿Naranja o celeste? ¿Cuál? ¿Amarillo o celeste? ¿Cuál de los dos? De dólares a bolivianos. Celeste, ¿no? Entonces con este vamos a trabajar. Vamos ahora haciendo eso. Entonces coloco, dice, ¿no? El total cambiado en bolivianos más el total cambiado en dólares multiplicado, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Por este tipo de cambio. Y eso me dice que es el total cambiado en bolivianos. Ahora me dice aquí el total cambiado en dólares, que tengo que sumar, dice, ¿no? Todo lo que se ha cambiado en bolivianos más lo en dólar, pero todo tengo que llevar a dólar. Entonces aquí es que tengo que algo al revés. Bien, entonces coloco igual todo lo que está en bolivianos, pero ahora lo tengo que dividir entre ¿cuál?
¿Naranja o celeste? ¿Cuál de los dos? ¿Amarillo o celeste? Amarillo. Más todo lo que hay en dólares, el total en dólares, que esté aquí. Y me dice que esto es el monto en dólares, perdón, monto en bolivianos y esto es en dólares. Entonces, como puede ver, si yo aquí escribo ahora el nombre de otro cliente, Nilda Cáceres, vamos a colocar aquí Nilda Cáceres. Entonces viene Nilda Cáceres, dice, he llegado de España y así que he traído allá, me han pagado en dólares y he venido a cambiarlo. Entonces Nilda Cáceres, yo le escribo así, Cáceres con tilde, y dice que no hay Nilda Cáceres, había así Nilda Cáceres. Nilda Cáceres, sí hay Nilda Cáceres, y Nilda Cáceres dice que 6 veces ha venido por la casa de cambio, en total nos ha cambiado, mire, 25.500 tantos dólares, o sea, es el movimiento que ha generado ella, o 176.000 bolivianos, de las 6 veces, mire, esta es la cantidad en bolivianos, la cantidad en dólares, bueno, con esto ya me da un promedio de cambio de 31.000 bolivianos o 3.700 tantos, ¿no? Dólares. La tuca, ¿no ve? Así que de pronto viene alguien, ¿no? Viene por aquí y me dice, bueno, yo soy Juan Justiniano, me dice, ¿no? Juan Justiniano, yo siempre vengo aquí, me dice, ¿no? Veo, no existe el tipo, le dicen, no os conozco, ¿no? Le digo. Entonces, este pequeño cuadrito me permite analizar los datos con una visión más comercial para poder atender mejor a mis clientes. No, pues si viene Nilda Casa, le digo, dele un cafecito, le digo, ¿no? Dele un chocolate, una empanada más de esta señora, siempre viene por acá. Un ratito. Ya. Bien, entonces jóvenes, con esta parte, hasta aquí tenemos que llegar. Ahora jóvenes, vamos a calcular las fórmulas para poder generar el comprobante de cambio de moneda. En la columna número yo voy a escribir el número de comprobante, por ejemplo el número 15, y debería decirme a qué cliente atendió el cambista. Y obviamente, ¿qué fue lo que cambió? Monto en bolivianos, monto en dólares, o su equivalente, ¿no? Su equivalente en dólares y su equivalente en bolivianos. Por eso dice aquí, cambio en dólares y cambio en boliviano. Entonces, vamos a hacer. Como yo quiero primeramente saber el nombre del cliente, coloco aquí el cursor. Y ahí debo escribir esta función. Pero antes de escribir la función, debo ir a averiguar cuál es el número de columnas de respuesta. Esta es la parte más complicadita. Como quiero el cliente, tengo que ir a la hoja de cálculo y contar. Esta va a ser la columna número 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3, donde está el cliente. ¿Qué número de columna es donde está el cliente? 3. Entonces, eso es lo que hago. Esa es la parte más difícil de esta fórmula. Entonces, empiezo. Voy ahora a hacer un zoom para que podamos ver, ¿ya? Así. Coloco así, igual, buscar en forma vertical este dato, punto y coma, en la base de datos de registro de cambios, ¿sí? Y marco cabalito sin el encabezado, más una filita más, punto y coma. Me dice que el indicador de columna, ¿qué número de columna era? Punto y coma. Y ahora me dice, hay coincidencia, su matriz está ordenada. Le digo falso. Nada más. Cierro paréntesis y pulso enter. En ese momento me dice que el número 15, o sea, la transacción 15 la atendimos a la cliente Carolina Fernández. Ahí le colocaremos el número 10. ¿Quién era 10? Vania González. Veamos, ¿será que es cierto? Digo, a ver, primero vámonos con el 15. ¿Quién es el 15? Carolina Fernández. ¿Quién es el número 10? Vania González. Está perfecto. Está perfecto. Entonces digo, ahora voy al comprobante y quiero saber, por ejemplo, cuántos
¿Qué fue lo que cambió? ¿En bolivianos o en dólares? Mire, yo tengo que hacer eso. ¿Cuál? Primero hagamos el monto en boliviano. Acuérdense que lo más difícil es saber dónde está ese dato. Monto en boliviano. ¿Qué número de columna es? 1, 2, 3, 4. Entonces vengo con ese dato y empiezo a escribir la fórmula. Buscar en forma vertical el número de comprobante en la base de datos de cambio, ¿sí? En la base de datos de cambio, y más una filita más, y devolver los datos que se encuentran en la columna número 4, punto y coma. Me dice si está ordenada su base de datos, le digo falso, más que seguro que no esté bien ordenado, pulso enter, y me dice que cambió 1890 bolivianos. Veamos si es cierto. Número 10, 1890 bolivianos. ¿Qué más, compañeros? Pero yo quiero saber ahora su equivalente en dólares. ¿Cuánto lo dimos? Así que para saber eso, ¿qué tengo que contar? La columna 1, 2, 3, 4. ¿Qué número? 5. ¿Será? Entonces trabajo con ese número. Coloco el equivalente en dólares. Mire, ahora digo así. Buscar en forma vertical el comprobante de pago en la base de datos. Control inicio, pulso si no puedo. Rápidamente selecciono en la base de datos más una filita más, punto y coma, número de columna respuesta 6, punto y coma, y le digo falso. Mira cómo de memoria ya voy haciendo ya. Por eso digo, lo más difícil es saber el número de columna de respuesta. Y mire, cambió esto. Pero ahora el asunto está que la señora no sabe qué cambista la atendió. ¿Cómo hacemos para el cambista? Tengo que ir a averiguar también eso. ¿En qué columna está el cambista? Número 2. Número 2. Entonces lo mismo hago. Igual buscar en forma vertical del comprobante de este número de comprobante en la base de datos. Sí, en la base de datos. En la base de datos. Y devolverme el número de el nombre del cambista y le digo, está ordenado, le digo 2, punto y coma, le digo falso. Punto y coma, y me dice quien la atendió fue Mario Sala. Entonces el administrador dice, creo que no me cambió bien, ya muy bien señor, ahorita vamos a hablar ¿qué número de comprobante? Número 10, dice, ¿no? Bien, le vamos a hablar, Mario, por favor, atiéndele a la señora, dice que tú lo cambiaste en tal fecha, tal hora, no sé qué tanto, ¿sí? Mira, facilísimo. Alguien viene a reclamar también, el número 1 viene a reclamar. Y le quiero decir, señor Rosantelo, ¿cómo está? Un gusto atenderle. Ahorita lo va a atender el señor, ¿no? Carlos Camacho, ¿no? Él le va a explicar por qué le dio esa cantidad de dinero. ¿Listo? Chao. No es más. Y así de jóvenes podríamos gestionar nuestro negocio también utilizando simplemente Excel. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado de poder crear una hoja de cálculo que nos permita gestionar la casa de cambio con un enfoque estadístico y también, como siempre, jóvenes, tratando de dar la mejor atención a nuestros clientes.